Una vez hemos terminado de agregar todos los elementos a nuestro lazo, debemos comprobar que las condiciones de operación del resumen que nos da aquí a la derecha son adecuadas y concordes con nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, una vez he terminado de agregar todos los elementos, acá me indica que voy a tener un consumo total de 117 miliamperios, de los 300 que puedo llegar a tener máximo, un total de 89 elementos de los 254 máximo que puedo tener y una distancia de cableado que aún permanece en 1600 metros. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo empezar a agregar valores y modificar valores, por ejemplo, de lo que tenemos aquí. Si quisiera, por ejemplo, agregar ya no 43, sino 200 sensores, por decir alguna cosa, nos vamos a dar cuenta que acá esto se va a actualizar. Llegamos muy cerca de los 254. De hecho, agreguemos 10 más para que se den cuenta cómo ya cuando nos pasamos de los 254, el software me dice no se puede. Tenemos 256 o usted tiene 256 y el máximo son 254. Entonces esto me ayuda a evitar errores. Si por ejemplo pongo más elementos de los que debería en consumo de corriente, pensemos que aquí no van a ser 7 sino 27. Podemos poner un poco más, 37, 47, o una buena cantidad se pueden poner acá, 57. Aquí vamos a llegar a tener entonces 319 miliamperios del total de 300 que se pueden tener. Entonces acá también el software nos va a dar un aviso, inclusive también acá en la parte de abajo ese aviso va a aparecer. Entonces esto nos va ayudando. Si no llego al máximo, sino que llego por ejemplo acá a 27, vamos a ver cómo el consumo de corriente muestra que ya la distancia se va a afectar. Es decir, en la medida en la cual mi consumo de corriente va aumentando, entonces mi distancia de cableado va bajando. Aquí me habla de dos distancias, una distancia recomendada y una distancia potencial. La distancia recomendada es el peor escenario donde todos estos elementos van a estar ubicados al final del lazo y por ende el consumo de corriente y la caída de voltaje va a ser más drástica. Pero podemos tener un escenario potencial, que sería el máximo al cual podemos llegar, que es básicamente 1168 metros en este caso, y este escenario está considerando una distribución más equitativa dentro del lazo. Esa explicación que les acabo de dar es básicamente el resumen de lo que aparece en esta ventana de texto que sale cuando pongo el mouse encima de estos valores. Entonces es muy importante que se revise que no tengamos errores ni en la cantidad de elementos ni en la cantidad de corriente. Pero también, como les decía antes, que estas características sean acordes con nuestro proyecto. Porque yo podría poner acá, por ejemplo, 143 elementos. Se van a dar cuenta que ya como tal la distancia baja tanto que ya no es posible. Y si de pronto no tengo 143 y no tengo, por ejemplo, 73, aquí podemos ver como, por ejemplo, la distancia son 929 metros. O si pongo, vamos a poner acá 113, nuestra distancia baja a 519 metros. Acá no tenemos errores, si ustedes se dan cuenta como tal, no hay un error como tal de la plataforma. Pero estamos hablando de tener 519 metros para 179 dispositivos. Estamos hablando que cada dispositivo tendría que estar ubicado más o menos cada 3 metros para poder cumplir con esta distancia total. Entonces es aquí donde se vuelve importante ser muy consciente de esta revisión, porque muy seguramente en proyecto estos 179 elementos no van a estar ubicados cada 3 metros. Es decir, muy seguramente en sitio nos vamos a ir por encima de estos 519 metros. De ahí la importancia. ¿Qué debemos hacer? Debemos entonces reducir la cantidad de elementos, partir el lazo en dos o podemos echar mano de una solución alternativa que es, por ejemplo, jugar con un cable más grueso. Podemos ver cómo en la medida en la cual trabajo con un cable más grueso, acá, por ejemplo, hemos subido, casi duplicado la distancia de cableado que podemos tener. Entonces, es muy fácil, digamos que buscar estas soluciones de reducir cantidades o partir más lazos o cambiar el calibre del cable acá desde el software de diseño. Pero hacerlo ya en una instalación hecha, en una instalación que ya tiene el cable en sitio,
pues digamos que es mucho más complicado. Entonces de ahí la importancia que se hagan siempre con mucho cuidado estas revisiones acá en el software de diseño para evitar después reprocesos en la instalación.